Vamos a derivar ahora una expresión para la corriente directa que va a existir a través de la unión PN cuando aplicamos un voltaje a la misma. Es decir, cuando tengo una tensión aplicada acá, que ya sabemos se conoce como VA. Bueno, vamos a tener que tomar algunas suposiciones. ¿Ok? Para las mismas voy a devolverme un poquito hacia atrás, hacia las figuras que tenemos. ¿Ok? El puro inicio de esta presentación, que de nuevo les recuerdo está tomada del libro del doctor Pedro Julián, profesor de la Universidad Nacional del Sur, ¿okay? De su libro Introducción a los dispositivos semiconductores. ¿Okay? Entonces, hemos hecho algunas consideraciones, ¿verdad? Del material o de la juntura PN que tenemos que seguir utilizando. Aquí tenemos la condición, ¿verdad?, que nosotros estamos analizando ahora. ¿Okay? Recordemos que cuando estamos en equilibrio, voy a volverme un poquito para atrás, es cuando VA es igual a 0, yo sé que tengo una zona de vaciamiento, ¿verdad? O por lo menos esa es la aproximación que he estado haciendo, donde no tengo portadores. Pero además, lejos ya de estas dos fronteras que hemos llamado menos XP, ¿okay?, y XN, yo puedo suponer que el material a ambos lados de dichas fronteras ya se comporta como un material que no está sufriendo ningún tipo de efecto electrostático. Es decir, que yo puedo suponer que acá, ¿verdad?, el campo eléctrico de este lado, ¿verdad?, es igual a 0. Y lo mismo aquí, ¿verdad? En esas dos regiones el campo eléctrico es igual a 0. Y de hecho, cuando hicimos las derivaciones, del mismo, encontramos precisamente eso, ¿verdad? Que el campo eléctrico en estas dos regiones es igual a 0. ¿Qué sucede cuando yo aplico una tensión? Bueno, en principio, el potencial, ¿verdad?, que también está relacionado con el campo eléctrico, también, es 0 en estas dos regiones de mi diodo, incluso cuando yo aplico un voltaje, que es el caso que estamos viendo acá. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo un cambio del potencial a lo largo del material, pero tarde o temprano ese cambio, se estabiliza hacia un potencial constante. Recordemos, ¿verdad?, las condiciones importantes de la electrostática que definimos al principio, ¿verdad? Sobre todo estas de acá, ¿verdad? Que el campo eléctrico es igual a la derivada del potencial interno a lo largo de cualquiera de las coordenadas geométricas del material, y por lo tanto, si mi potencial es constante, yo sé que mi campo eléctrico es igual a 0. Y bueno, recordemos también, ¿verdad?, que el voltaje en cualquier parte de mi, vamos a ponerle phi, recordemos, ¿verdad?, en cualquier parte de mi material es igual a menos 1 sobre la carga fundamental, ¿verdad?, por el cambio, ¿verdad?, energético. X. Acá de nuevo recuerden, aquí estamos hablando de campo eléctrico y esta es energía, ¿verdad? Para que no se me enreden. O sea, si mis bandas no están dobladas, lo que quiero decir acá, yo sé que no tengo diferencia de potencial en esa región. ¿Eso qué quiere decir? Si el campo eléctrico es igual a 0. Volvemos a nuestro dibujito acá arriba. Lo que quiere decir es que la cantidad de portadores que tenemos acá están dados, ¿verdad?, por las relaciones de dopado, es decir, los electrones, ¿verdad?, van a ser igual al número de átomos dopantes donadores, y los huecos, que ya vamos a llamar portadores minoritarios, ¿verdad?, los huecos en el lado N, pues van a estar relacionados por lo que ya conocemos, ¿verdad?, que son las relaciones, ¿verdad?, de la ley de acción de masas, N sub I cuadrado sobre NT. Se cumple la ley de acción de masas, ¿verdad? Y por lo tanto, yo puedo suponer que aquí mi perfil en este lado sigue siendo dado por estas relaciones. Aquí recuerden, esto es N sub N, disculpen, igual al número de electrones. Entonces, eso no cambia cuando yo aplico un voltaje.
Esto se tiene que mantener. ¿Ok? Entonces, al aplicar el voltaje, ¿qué sucede? Se me va a generar un cambio en mis perfiles de portadores. ¿Ok? Por un lado, voy a tener un cambio en el número de portadores que voy a tener en las fronteras de la zona de vaciamiento. Pero lejos ya de esas fronteras de vaciamiento se me tienen que cumplir las relaciones que acabo de explicar, ¿verdad? Tengo que tener un número de portadores minoritarios, electrones en el lado P, iguales a los que determina la ley de acción de masas, ¿ok? Por lo menos, ¿ok? En este caso, recordemos, NI cuadrado, perdón, recuerden que no tengo lápiz, tengo que conseguirme uno para arreglar esto, ¿ok? Sobre N, perdón, aquí está malo esto, ¿verdad? El número de electrones en el lado P va a ser igual a NI, la concentración al cuadrado sobre NA, ¿verdad? Ok, y lo mismo es este lado para los huecos. Yo sé que entonces acá se me tienen que cumplir esas dos relaciones, ¿ok? Pero acá tengo un aumento de los portadores. ¿De dónde viene ese aumento? ¿Ok? Bueno, ese aumento tiene que venir del hecho de que al haber disminuido el potencial en la juntura, ¿ok? Recordemos las expresiones que hemos estado conociendo, ¿verdad? El potencial en la juntura es igual a mi potencial interno en equilibrio menos la tensión aplicada, ¿ok? Al disminuir este potencial en la juntura, se me disminuye, ¿verdad?, la barrera de potencial y algunos portadores pueden ahora sí difundir hacia el lado contrario del material, porque van a haber una diferencia gradiente, ¿ok?, de concentración. O sea que algunos electrones cruzan desde el lado N hacia el lado P. Ok, ahí voy a tener algunos electrones que son los que me producen esta concentración y algunos huecos hacen lo mismo en el sentido contrario, que son los que me producen esta otra concentración. Ok, ahora yo voy a suponer que, puesto que es necesario que ya lejos de estas dos fronteras que demarcan mi zona de vaciamiento, se me tienen que cumplir estas dos relaciones, ¿ok?, por la ley de acción de masas, es necesario que entonces haya un perfil de decaimiento, ¿ok?, un perfil de decaimiento en esta concentración de portadores minoritarios, porque fíjese que lo que tenemos son gradientes ahora de portadores minoritarios a ambos lados de la juntura. Yo voy a suponer que esta caída es lineal. Y esa es una suposición grande, pero que se puede justificar simplemente a partir del hecho de que yo puedo suponer que el flujo de corriente va a ser constante. Y al ser el flujo de corriente constante, pues requiere que mi gradiente como tal sea constante, o sea, que sea la derivada, ¿verdad?, lineal. ¿Ok? Eso además lo puedo justificar suponiendo que esta distancia entre xn y w sub n es pequeña. La otra suposición que estoy tomando en cuenta es que la corriente es muy pequeña, o sea que la inyección de portadores que hay a ambos lados, los electrones que van para la izquierda y los huecos que van para la derecha, son pequeños. ¿Okay? Y quizá la más importante, ¿verdad? Si esta distancia que hay entre menos WP y WN, que sería el tamaño total del diodo, es corta, yo puedo suponer que no hay recombinación de portadores, o sea que la mayoría de los portadores alcanzan los extremos, ¿ok?, y se van del material. Por ende, entonces, este perfil que tengo acá. Entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar la corriente a ambos lados del material, lo que vamos a derivar a continuación. Y entonces con la derivación de la corriente, ¿okay? Lo primero que tenemos que recordar es que por este perfil de carga que tengo, yo puedo suponer que la corriente que tengo es de difusión. ¿Por qué? Porque lo que tengo son gradientes de portadores a ambos lados de la juntura que están difundiendo hacia las zonas con menos gradiente o con menos concentración, mejor dicho, de portadores. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es aplicar las ecuaciones de difusión que ya conocemos. ¿Okay? En el lado P, la difusión se va a producir
solo para los portadores minoritarios porque el gradiente que tengo, ¿verdad?, es solo para los portadores minoritarios. Déjenme editarles un poquito esto para que se vea más bonito. ¿Ok? Vamos a borrar esta expresión que estaba mala. ¿Ok? Ok. Listo, más o menos. Listo, entonces vean que aquí yo tengo un gradiente. ¿Ok? Y solo ese gradiente me puede producir una corriente de difusión. Y la misma para el otro lado, ¿verdad?, para el lado N del material. No tengo gradiente de portadores mayoritarios. De ahí deviene el hecho de que mi diodo o la unión PN sea un dispositivo que conduce por fenómenos de conducción de portadores minoritarios. Entonces aplico la ecuación de difusión que ya conocemos. La densidad de corriente para los electrones, ¿ok?, por difusión, ¿verdad?, es igual a esta expresión que ya conocemos, ¿verdad? La carga fundamental por la constante difusividad por el gradiente. Ahora, esta derivada yo la puedo resolver de una vez, ¿verdad?, porque al fin y al cabo lo único que tengo es una recta, ¿ok?, que va desde menos xp a menos wp. Así que lo que aplico es, pues, la derivada tal cual, ¿verdad? ¿Ok? El número de portadores minoritarios que tengo en menos xp menos el número de portadores minoritarios que tengo en menos wp sobre, ¿ok?, la distancia que tengo entre menos xp menos wp. ¿Ok? De ahí sale el más. Y luego aplico la ley de la juntura. Esto de acá es la ley de la juntura que ya conocemos. Fíjense que es exactamente la misma expresión que utilizamos o que encontramos para la ley de la juntura, solo que ahora aquí ya no tenemos phi b, sino que lo que tenemos es menos phi j. ¿Okay? Pero recordemos, ¿verdad?, habíamos derivado una expresión que me decía que phi j, ¿verdad?, es igual a phi b menos VA. ¿Recuerdan? ¿Ok? Entonces yo lo que hago es sustituir esta ecuación, ¿verdad?, acá. Y obtengo ahora sí una expresión de este estilo, ¿verdad?, que puedo agrupar de esta manera, ¿verdad?, utilizando las reglas fundamentales de las exponenciales. Pero esto que ustedes tienen de acá, ¿qué es? Es la expresión de la ley de la juntura en equilibrio. ¿Okay? Esta es la ley de la juntura en equilibrio. O sea, lo que esto me produce es NP, el número de portadores minoritarios según la ley de la juntura que derivamos atrás. ¿Okay? Fíjense que esta expresión es esta precisamente que tengo acá. ¿Se dan cuenta? Así que ya tengo entonces una expresión completa para la densidad de corriente de portadores minoritarios, ¿okay?, en el lado P. ¿Okay? Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente agrupar las variables que ya tengo de este lado, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cómo? Disculpe. Me vuelvo aquí esta expresión de acá, ¿verdad? ¿Okay? Sustituyo este menos xp que acabo de derivar acá en esta expresión y aplico la ley de acción de masas, ¿okay?, que ya conozco por este lado, y termino con una expresión que me da la densidad de corriente, la densidad total de corriente del lado N de mi material. No voy a hacer todo el proceso, ustedes lo pueden hacer en clase, perdón, en su casa, disculpen, o pueden guiarse por el libro, pero simplemente es hacer las sustituciones de este N menos XP en esta expresión de acá y esto que ya conocemos, ¿verdad?, de la ley de acción de masas. Y lo mismo hacemos por el lado N y terminamos con otra expresión de corriente, ¿okay?, para huecos del lado N, ¿okay?, otra expresión de difusión. ¿Cuál será la corriente total? Pues simplemente la suma de los dos, ¿okay?, componentes de difusión al lado P y al lado N. Al sumar ambas expresiones terminamos con una corriente total del diodo que es igual a esta expresión que tenemos acá, donde lo que hemos hecho es resumir en un parámetro que se conoce como corriente de saturación en reversa estas constantes, ¿okay?, que son aquellas, ¿verdad?, que estamos sacando de las dos expresiones de difusión que tenemos, tanto para electrones como para huecos. Y esta ecuación fundamental, ¿okay?, es la que se conoce como el modelo ideal del diodo, que tiene esta forma.